Hechos capítulo 4, a partir del versículo 23 hasta el 31 y después leeremos del 32 al 37. Pero voy a leer esta primera parte. Ya saben de qué se trata, ya saben cuál es la trama, hermanos, cuál es aquí el asunto del que hemos venido hablando en este capítulo y el anterior inclusive. ¿Sí? Todos ya están. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado aquí en este relato de Lucas? ¿Mande? Ok, un poquito antes, ¿por qué surgió un problema? Hay un problema aquí que los apóstoles están enfrentando, pero ¿cuál fue la razón? La sanidad de un hombre. Pedro y Juan iban subiendo al templo, encontraron a un hombre que era, pues estaba lisiado de los pies, cojo de nacimiento, y estaba pidiendo dinero, y el apóstol Pedro le dijo: yo no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo mucho mejor para ti, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y eso fue la razón inmediata para que surgiera un problema con los líderes más grandes de la nación de Israel. Y Pedro ha estado predicándoles ya el evangelio, les ha estado diciendo que no hay otro nombre, que lo que acaban de ver es nada más una demostración visible de que en el nombre de Jesucristo de Nazaret ha ocurrido un milagro. Y eso impactó tanto a las personas que 5,000 personas ese día vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos la continuación de esto. Vamos a ver qué sigue. Los trataron de intimidar, ¿sí? Les intimaron, dice el texto, a que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. O sea, el pretexto fue la sanidad de este hombre, pero en lo profundo el asunto tiene que ver con la predicación de la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Y ahora vamos a ver qué sigue, qué nos dice Lucas, el médico amado. En el capítulo 4 de Hechos, versículo 23 hasta el 31, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se juntaron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles. ¿Y quiénes más? Y el pueblo de Israel, para hacer, ¿qué hicieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, no fue un temblor regional, no fue un temblor de toda la región de Palestina, no, fue un temblor local, pero más que local, fue un temblor ahí, en ese lugar donde estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, aquí estamos una vez más frente a tu palabra, Señor, y nos postramos ante ti, Señor. Tú eres el Rey y ya nos lo has demostrado. Y hoy una vez más tenemos tu palabra declarando que tú eres el soberano Señor.
Y de ti queremos hablar hoy, Señor. Y oramos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón. Hazlo disponible para ti nada más, Señor. Te lo rogamos y te lo agradecemos anticipadamente por lo que ya tienes para nosotros el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy tengo un tema que un predicador dijo que es un tema muy importante en la Biblia. Es un tema ciertamente fascinante y al mismo tiempo es un tema controversial para muchos. Yo espero que no lo sea para nosotros en esta mañana. ¿De acuerdo? Importante, es decir, tú necesitas saber de este tema. Número 2, es fascinante. Al pasar por las páginas de la Escritura, te vas a dar cuenta de cuán fascinante es este tema. Pero en tercer lugar, es probable que a alguien, a la mente de alguien, le genere controversia. ¿Sí me explico? Y me refiero a justamente lo que el texto dice en el versículo 24. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor. Esta es la frase sobre la que quiero que estudiemos esta mañana. Y bueno, hoy traté de buscar un título también. Y es una pregunta. ¿Por qué confiar en la soberanía de Dios? ¿Es soberano Dios? Ya nos dijo el canto, ¿verdad? Es rey y no importa si el mar ruge. ¿Qué dice? Él sigue siendo rey. En la tormenta, Él es fiel. A ver, ¿recordamos el canto? Alex, ¿nos ayudarías? Solo para tratar de ensayar un poco más este canto. Porque la letra está fascinante. Miren, es rey. Y tú dices, ajá, ¿y si ruge el mar? Él sigue siendo fiel. ¿Dónde? En medio de la tormenta. ¿Qué más tenemos? Exaltado sobre todo. Sobre todo es rey. Él es exaltado. ¿Qué más? Es rey. Si la marea es cruel, con gran amor, desde su trono, sobre todo, es rey. Y mira lo que sigue. Viento y mar, ¿qué hacen? Te reverencian o te reverencian. Truenos temen tu presencia. Nos sostienes en tormentas. Y luego esto me fascina. No te moverás. No te vas a mover, Señor. No importa cuán terrible sea la tormenta. ¿Cómo recuerdo ese himno de tiene varias traducciones, pero una de ellas es Estoy bien con mi Dios. ¿Recuerdan ese himno? ¿Sí? En el original el título es, o la frase dice, está bien con mi alma. Y lo compuso un pastor, un evangelista, cuando había viajado de un continente a otro, y él se había adelantado para llegar y preparar la campaña evangelística, y su familia se fue en otro barco. Y el barco se hundió y solo pudieron rescatar a algunas personas en las lanchas que lleva el barco y en los botes. Y desde un punto del mar, una isla, le escribió a su esposo y le dijo: los niños están muertos, el barco está hundido, pero con mi alma todo está bien. Empiezas a entender qué quiere decir el canto cuando dice: si ruge la marea, está bien. Empieza a generar controversia en tu mente. Pero hermano, ¿por qué permite Dios eso?
¿Alguna vez te has preguntado algo como eso? ¿Has escuchado a alguien decir, oiga, es que yo no entiendo por qué Dios permite? Y luego ya quienes saben un poquito más de la Escritura dicen, es que ¿cómo puede un Dios bueno permitir cosas malas? ¿Has oído eso? ¿Te has oído alguna vez decir eso? ¿Te has oído pensar alguna vez eso? Y entonces empezamos, pareciera que Dios es el acusado, lo sentamos en el banquillo de los acusados y todos los demás somos jueces diciéndole, a ver Dios soberano, si eres soberano, ¿por qué estás permitiendo esto? Y si eres tan bueno, ¿por qué permites cosas malas? Y si dices que me amas, ¿por qué entonces me dejas sufrir? ¿Te das cuenta del punto? Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué confiaría yo en la soberanía de Dios? Bueno, antes de darte mis puntos, debo decirte que no tienes otra opción. Más vale que confíes, que te eches sobre los brazos amorosos, eternos, poderosos, omniscientes, omnipotentes de este Dios soberano. No huyas de este Dios soberano. Este Dios soberano te ama tanto que arregló todo para que tú pudieras estar esta mañana aquí, escuchando de Él. Amén. Wow. Tengo algunos puntos. Tengo 5, quizás 6. Ya ven que los predicadores nunca le atinamos a nuestro sermón. Dicen que cuando un predicador te dice que es su último punto, no le creas. Lo más seguro es que tiene otro. Entonces, no sé. Verso 24, otra vez. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz diciendo... Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿por qué confiar en la soberanía de Dios? Mi punto número 1 es porque la soberanía de Dios afecta mi vida de oración. Piensa en esto. La soberanía de Dios tiene que afectar mi vida de oración. ¿Y sabes por qué afecta mi vida de oración? Porque mi vida de oración dice cuánto estoy dependiendo de este Dios. ¿Sí me explico? O sea, si tú no estás habituado a orar, si no estás acostumbrado, bueno, ¿qué digo acostumbrado? Si no estás necesitado de orar, es probable que no conozcas a este soberano Dios y que cuando pasan las cosas te quieres arrancar los pelos. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Te quieres arrancar los pelos porque no entiendes por qué Dios está haciendo eso. ¿Sí me explico? Estos hermanos decidieron confiar en la soberanía de Dios y al confiar en la soberanía de Dios, ¿qué hicieron? Se pusieron a orar. ¿Ya viste? ¿Qué haces tú cuando pasan tragedias en tu vida? Cuando las cosas no van como tú quisieras que fueran. Cuando las cosas no van como tú las planeaste. Y es que hoy en día allá afuera hay una mentira infernal de lo más irracional que te puedas imaginar. Y la he escuchado desde que era yo muy joven. Ahora soy joven, pero antes era yo muy joven. Desde que era yo un adolescente escuchaba esta falsedad y lo peor es que muchos se la tragaron. Yo escuchaba a uno de mis maestros en la primaria decir que tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Han oído eso? Pues si yo fuera el arquitecto de mi propio destino, sería yo un arquitecto demasiado chafa. Sería yo un arquitecto que no sabe diseñar la vida de alguien. Por supuesto, no sé diseñar mi propia vida. ¿Sabes qué? Las cosas que yo hubiera querido hacer,
Dios las canceló. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tenía otras cosas mejores que las que yo quería. ¿Sí me explico, hermanos? Ok, lo que no hicieron estos hermanos ahí reunidos, recuerda, están amenazando a Pedro y a Juan, y con ellos están amenazando a toda la iglesia. Ya los metieron a la cárcel, ya los tuvieron una noche en la cárcel, ya están en peligro. Y ellos, Pedro y Juan, vienen y cuentan a los hermanos, y los hermanos empiezan a orar diciendo: soberano Señor, o sea, lo que está pasando es lo que tú has planeado que pase, Señor. Lo que no hicieron, no tuvieron miedo. Segundo, no cuestionaron a Dios. Tercero, no dudaron de que Dios estaba en control. Cuarto, no se escondieron ante las amenazas. Y cinco, no tuvieron una junta para unir sus ideas y planear algo mejor. Les dije de este hombre, Bonhoeffer, de hace 8 días. ¿Se acuerdan de hace 8 días? ¿Sí? ¿Alguien vino al culto hace 8 días? ¿Recuerdan? ¿Sí? Que les dije que él fue uno de los hombres perseguidos entre 1939 y 1945. O sea, hace 70 años, no, hace 77 años. No estamos hablando de hace 20 siglos, no, estamos hablando de hace 80 años, de que quizá algunos de ustedes, no todos están chavos aquí ahorita, pero los papás de algunos de ustedes, mi papá, más o menos, creo que estaba naciendo mi papá en 1945. O sea, estamos hablando de la generación que nos antecedió a los chavos de las 2 generaciones, ¿ok? Pero no estamos lejos. Eso fue en Alemania, en la Alemania nazi. Y esta semana me llegó el libro. Gracias a Dios, alguien amablemente me lo consiguió. Ya lo tengo, y más vale que lo puedas conseguir, porque está muy bueno el librito, está muy bueno. Ya lo empecé a disfrutar, pero y quise traerlo y se me olvidó. De que 8 días o de aquí a 15 se los puedo traer, porque era teólogo, era filósofo, era misionero, era pastor, era predicador, era poeta. O sea, tiene tantas cosas que me dejó así babeando. Cuando estoy leyendo, estoy babeando así de que, y digo, ¿qué más? Este hombre no lo conocía, yo no había leído de él, me dejó babeando, de verdad. Tiene unas poesías increíbles. Ayer estaba leyendo con alguien una de estas, o leyéndole a alguien una de estas poesías, y la verdad me encantó. Es una poesía que se llama ¿Quién soy? Y dice: los demás piensan que soy un gran hombre, que soy un ilustre, que soy esto, que soy el otro, que soy aquello. Dice, y yo cuando me miro me doy cuenta que soy muchas veces un deprimido, soy un iracundo, soy y empieza a describir todas las cosas que están pasando por su vida. Dice, ¿quién realmente soy? No lo sé. ¿Soy un hipócrita? No lo sé, dice, pero hay una cosa que sí sé: que soy tuyo y que tú eres mi Dios. Bueno, se los voy a traer, ¿sale? Bueno, ¿van a regresar? Ok, yo espero que puedan regresar. Pero entonces, vean a estos hermanos. Estos son el libro de los Hechos. Son 30 años de vida de la iglesia, de los primeros cristianos. Y ellos tienen mucho que decirnos, mucho que enseñarnos. Y aquí está la primera cosa, entonces. ¿Por qué confiar en la soberanía de Dios? Número 1, porque la soberanía de Dios afecta mi vida de oración. Ahora, ya les dije lo que no hicieron. Ahora les voy a decir lo que sí hicieron. ¿Qué hicieron? Bueno, lo que sí hicieron unánimemente fue alzar su corazón en una sola. Mira lo que dice el versículo 24, por favor. Dice, y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron, ¿qué dice? Unánimes. ¿Qué significa unánimes? Significa que todos tenían el mismo ánimo, todos con el mismo ánimo, todos con el mismo sentir, alzaron la voz, o sea, empezaron a orar. Quizá alguien estaba guiando la oración y todos los demás diciendo amén, así como lo dice nuestro hermano el apóstol Pedro, así es, Señor, tú eres el creador, tú eres el sustentador, tú eres el que lo domina todo, y tú que eres el soberano del universo, Señor,
tú estás controlando esta situación. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente es el Dios soberano de los grandes eventos, pero es el Dios soberano de los detalles más pequeños de tu vida diaria. ¿Sí me explico? Una sola voz, un solo clamor, un solo sentir, un solo entendimiento de los hechos, una sola forma de afrontar los riesgos y una sola resolución. Vamos a seguir adelante. Amén. Yo me pregunto, si en México nos prohibieran manifestar nuestra fe cristiana, ¿cuántos de los que estamos aquí diríamos: soberano Señor, si tú quieres que demos nuestra vida por la fe que tenemos en ti, lo haremos? O quizá harías como aquella historia de la Inquisición, en donde un soldado llegó, se paró en la puerta con un arma y dijo: quiero que todos los que no sean cristianos se salgan, porque a todos los demás, a los que confiesen su fe y se queden, los voy a matar. Y empezaron a salir más de la mitad de los que estaban ahí. Y algunos de ellos iban ahí como comentando para que escuchara este francotirador, diciendo: no, pues yo es la primera vez que vengo. Y digo: no, pues a mí me habían invitado, pero yo ni había querido venir. Qué bueno que nos dicen que nos salgamos. Y todos se fueron saliendo, más de la mitad. Cuando se quedó un puñado de cristianos al frente, este hombre pasó al frente, se paró en la plataforma, se quitó su gorra y les dijo: señores, esta era nada más una manera de ver quiénes realmente eran hijos de Dios. Yo también soy cristiano y no vengo a matarlos. Pero en el proceso, los chivos salieron corriendo. ¿Dije chivos? Sí, ¿eh? Sí quise decir chivos. 24 y 25. Bueno, voy a leer 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este es el Salmo 2. ¿Sabían eso? En el Salmo número 2, el rey David estuvo escribiendo acerca de la persona de Cristo y de lo que pasaría con los cristianos en el primer siglo. Tuvieron entonces los cristianos del primer siglo un reconocimiento de la supremacía absoluta de Dios, del Dios en el que ellos creían. Reconocieron que Dios es soberano, reconocieron que Dios es Señor, reconocieron que Dios es creador y reconocieron que Dios es el que habló por medio de su siervo David en el Salmo 2. ¿Quieren ver el Salmo 2? Vamos a verlo. No pierdan de vista ahí Hechos. Vamos a ver el Salmo 2. Casi siempre pensamos que los salmos son poesías bonitas, cánticos bonitos. Qué bonito, mira la oración de estos salmos. El que leímos hoy está hermoso. Pero atrás de estas palabras, de estas estrofas, hay un espíritu de profecía de Dios a través de su Espíritu Santo, usando a los escritores de la Biblia. Mira lo que dice en el Salmo 2. Dice el rey David, es lo que dice, es lo que dicen ahí en Hechos, que es el rey David el que escribió esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan qué cosa? Cosas vanas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no reconocen la soberanía de Dios? Dice el 2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra ¿quién? Su ungido. La traducción al griego es Cristo, que significa el ungido de Dios. Dice: consultarán contra Jehová y contra su ungido. Sí, se llamó Herodes, Antipas, Poncio Pilato, Anás, Caifás y toda la sarta de alacranes venenosos planeando la muerte de Cristo Jesús. Y tú dices: espérame, ¿me acabas de decir que Dios es soberano y ahora me estás diciendo que los hombres planearon la muerte de Cristo? Sí. Aguántame tantito. Ahorita te digo cómo está esta mecánica. ¿Te parece? Terminamos de leer el Salmo, porque está hermoso el Salmo. Dice el 3:
¿Qué dijeron? ¿Qué dicen estas gentes? Fíjate lo que había en el corazón de Judas, Herodes, Poncio, Pilato y todos estos. ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Dice el 3, rompamos, ¿qué cosa? Sus ligaduras. Y echemos de nosotros sus cuernos. O sea, vamos a liberarnos de este tipo. Este Jesús de Nazaret lo que quiere es esclavizarnos. Lo que quiere es hacernos uno más de sus discípulos. Quiere que nosotros lo sigamos. Y sí se ve que es poderoso porque ha hecho muchos milagros. De hecho es lo que no podían refutar. Ha predicado como ninguno de los escribas y fariseos ha predicado jamás. Este hombre es extraordinario, pero no queremos nada con él. Versículo 4. El que mora en los cielos, dice el rey David, ¿qué va a hacer? Es la primera vez que yo encuentro que un texto dice que Dios se va a reír. Pero me he puesto a pensar que muchas veces Dios se ha reído también de ti y de mí. ¿O no? Me temo que muchos de tus planecitos de voy a hacerlo, voy a viajar, voy a hacer este plan, me voy a volver rico y cuando yo sea millonario, entonces ya voy a empezar a ir a la iglesia fielmente. Y Dios dice, y ya hasta sé de qué quieres tu nieve. Ya sé que de limón también te gusta. Sí. ¿Ya viste? Dios riéndose de tus planes. ¿Sabes por qué? Porque al final Dios hará su voluntad en tu vida. Amén. Pero ¿sabes qué? Es mejor eso a que tu vida sea una entera desgracia. Ok, versículo 5. Bueno, 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Verso 6, pero yo, dice el Señor, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Qué da la profecía respecto a Cristo? Yo te engendré hoy. Pídeme, dice el Padre Celestial a su Hijo Jesús, pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Y como posesión tuya los confines de la tierra. Te voy a dar a los mexicas, te voy a dar a los totonacas, a los incas, a los toltecas, a los mayas. ¿Sí? Te los voy a dar como herencia, como posesión tuya. Verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los vas a hacer polvo. 10, ahora pues, oh reyes, más vale que sean prudentes, dice. No hagan tonterías rebelándose contra este soberano Dios. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Verso 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Verso 12, honrad, ¿a quién? Para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Por qué? Porque se inflama de pronto su ira, Y miren lo que dice al final del verso 12. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, si en esta mañana tú confías en el Señor, eres grandemente bendecido, grandemente afortunado, porque Dios te convenció de que confiaras en Él. ¿No es cierto? Ok. Estaba leyendo algo que no traje aquí en mis apuntes, pero estaba escuchando a un predicador que decía, ¿qué tanto controla Dios? ¿Lo controla todo o solo controla algunas cosas? Porque ¿sabes qué? Quien no controla todo, en realidad no controla nada. O lo controla todo o no controla nada. Y es que hay una filosofía que dice que hay una especie de dualismo en este mundo. ¿Han oído esto de que hay dos fuerzas? Una se llama la fuerza del bien y otra se llama la fuerza... ¿Han oído la fuerza del mal? Y que de pronto la fuerza del bien empieza a vencer a la fuerza del mal y entonces las cosas empiezan a ir bien.
Y que cuando la fuerza del mal empieza a ganarle a la fuerza del bien, entonces las cosas empiezan a empeorar. ¿Han oído eso? Si no lo has oído, qué bueno, no se han ensuciado tus oídos con esa basura. Eso se llama dualismo. Esa es una mentira del enemigo también. ¿Sabes por qué? El enemigo no es más que una criatura de Dios. Dios lo hizo. Él se pervirtió. Pero el creador es Dios. Satanás solo es una criatura. Amén. Entonces, cuando cosas malas, según tu perspectiva, ocurran en tu vida, no le eches la culpa al diablo. De hecho, nunca se la echas. Yo no veo gente diciendo, ay, ¿por qué el diablo me hizo esto? Casi nunca le reclaman al diablo. Casi siempre dicen, ¿por qué Dios permite esto? Pues no, que no confiabas en Dios. Pues no, que tú eras el arquitecto de tu propio destino. ¿Ya viste? Es mejor confiar en el Señor. Número 2, ¿por qué otra razón debo confiar en la soberanía de Dios? Porque la soberanía de Dios me ayuda a interpretar las Escrituras, como lo está haciendo aquí el pasaje que estamos leyendo. El pasaje de Hechos está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Los hombres solo fueron los lapiceros de Dios, dice el hermano Miguel Núñez. Dios es el autor de las Escrituras y tú y yo también solo somos instrumentos en las manos de Dios. Somos instrumentos que Dios en su gracia soberana ha decidido usar para glorificar su nombre. Qué increíble, ¿no? Este salmo, casi siempre decimos, es el salmo de David. ¿Sabes qué? No es el salmo de David, es el salmo de Dios, usando a David. Amén. Entonces Dios es soberano y puede no solamente predecir el futuro, puede planearlo y llevarlo a cabo. Dios es el revelador e inspirador de las Escrituras. Las Escrituras revelan la mente de Dios y también revelan el corazón de Dios mismo. Y las decisiones de los hombres y las mujeres están dentro de su plan eterno. La misma rebelión de los seres humanos está dentro de sus propósitos. ¿Ya viste por qué se torna de pronto controversial esto? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que Dios en su plan haya diseñado permitir que su hijo fuera muerto en una cruz? Pues si no lo planeó Dios, entonces fue un accidente. ¿O no? ¿Planeas tú los accidentes? No. Los accidentes son fortuitos, son accidentes, son inesperados, son implaneados. Vamos a ver qué dice el escritor, versículo 26. Ahí en el libro de los Hechos 27. Porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad. ¿Contra quién? Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se reunieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. 28. Para hacer, ¿qué fue lo que hicieron estos perversos que mataron al Señor Jesús? Todo cuanto tu mano y tu consejo habían antes, ¿qué dice? Y es que ahí va mi tercer punto. Yo debo confiar en la soberanía de Dios porque la soberanía de Dios me ayuda a entender mis circunstancias o las circunstancias a mi alrededor. Dios permitió que hombres perversos planearan la muerte del Señor Jesús. Lo que ellos no sabían es que solo estaban llevando a cabo el plan eterno de Dios. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Apocalipsis 13:8. Vamos a las revelaciones. Me encanta Apocalipsis. ¿Ya llevaron Apocalipsis ustedes? Deberían llevar allá en el CI. ¿Sí? Apocalipsis 13:8. El escritor está hablando de una bestia que subió del mar, que tiene 2 cuernos, que es una bestia
que tiene una apariencia de piedad, pero en realidad es una bestia terrible, es un emisario del enemigo y solo aparenta religiosidad como un cordero, pero no lo es. Versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero que fue degollado, eso significa inmolado, que fue inmolado, ¿desde cuándo? A ver. ¿Cuántos años tiene que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario? 2000. Y según yo entiendo, la tierra tiene más de 2000 años de haber sido creada, ¿no es cierto? Hay quienes dicen 6000, 8000, yo pienso que 10000, no lo sé. Ahí Luis David puede darle respuestas, él está enseñando Génesis, entonces alza tu mano, Luisa, para que te vayan a preguntar todas las preguntas que yo pueda responder, Luis David las contesta. Okay. Bueno, yo no sé cuántos años tiene la tierra. Lo que sí sé es que dice este versículo que la muerte de Cristo fue un hecho en el corazón y en la mente de Dios desde antes que este mundo fuera creado. ¿Entiendes eso? O sea, lo que ocurre en la historia es nada más la realización de sus planes. ¿Y sabes qué? Cuando Dios planea algo, Él lo da por hecho. Porque lo que Dios planea, Él lo puede llevar a cabo, ¿no es cierto? Yo planeo y luego se me echan a perder mis planes. ¿Te ha pasado alguna vez eso? A ver, ¿a cuántos les ha pasado que planearon algo y se les echó a perder el plan? Se cebó, dicen. Sí. Yo quería ser músico profesional, quería ser famoso. Y aquí estoy, miren. Quería ser cantante, nadie quería escucharme. Quería ser compositor, a nadie le gustaban mis letras. Después dije trailero, nadie me enseñó a manejar trailer. Después dije, me voy de mojado. Me quería ir de mojado de adolescente. Dije, nadar sí puedo. Cruzar ese riachuelo que está allá no me es problema. Nadaba yo en el río seco crecido, entonces no era problema. ¿Cómo recuerdo? Me dijeron, con 100 pesos se necesitaban antes. Con 100 pesos llegas a Estados Unidos. No tenía 100 pesos. Tenía amigos, eso tampoco se los he platicado. Tenía amigos que nos juntábamos a tocar. Uno de ellos tocaba la guitarra, yo medio tocaba el bajo, otro la batería, otro el teclado. Y íbamos a armar la banda. No había grupazos en ese tiempo. Los viejos se van a dar cuenta de esto. Los Audaces, el grupo Audaz, los Diners, los Socios del Ritmo, los Caracoles, los Vázquez, los Beristain, todos estos. Y queríamos ser músicos. Y decíamos, ahora en la liquidación que le den a nuestros papás, nos compramos los instrumentos. Pues ese año fue un año terrible. Nuestros papás, bueno, mi abuelo salió creo que debiéndole al ingenio. Y yo dije, ni para pedirle a mi abuelo. El otro le pidió a su papá y su papá ya lo debía. En fin, fue un desastre, hermanos. Gracias a Dios que Dios no me dejó ser un músico grupero. De veras. Yo estaría perdido. Si es que todavía estuviera vivo, estaría perdido. De verdad. Y si me hubiera ido a Estados Unidos, pues obviamente no estaría aquí. Y quién sabe dónde estaría. ¿Sabes? Le agradezco a Dios que agarró mis planes, los hizo trizas, los puso en el bote de la basura y me dijo, tengo algo mejor para ti. ¿Ya viste por qué confiar en la soberanía de Dios? Porque lo que Dios tiene siempre es mejor. Amén. Y no les he dicho una cantidad enorme de versículos.
dice Núñez, jamás ha habido nada accidental, jamás ha habido nada fortuito o por casualidad. Jamás ha habido nada sorpresivo o imprevisto, ni en la muerte de Cristo, ni en tu propia historia. Jamás ha habido nada así. El día que Herodes Antipas, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo judío tramaron la muerte de Cristo, quizá Dios estaba diciendo, el día que me derrotes, yo gano. Y el día que tú ganes, yo te voy a derrotar. ¿Derrotaron a Cristo en la cruz del Calvario? Bueno, ellos pensaron que sí. ¿Sabes qué hizo Dios? Dice el apóstol Pablo en Colosenses que ese día Dios exhibió públicamente a los demonios y a Satanás mismo, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Se los digo otra vez? Dice Núñez, este es un pensamiento de Núñez, dice, es como si Dios hubiera estado diciendo, el día que me derrotes, yo gano de todas maneras. Y el día que tú ganes, yo te voy a derrotar, Satanás. O Pedro, o Juan, o Pablo, o José, lo que quieras. ¿Quieres ganarle a Dios? El día que le ganes, Dios está ganando de todas maneras. Y el día que piensas que estás derrotando a Dios, tú estás cayendo hasta el suelo y mordiendo el polvo. Dios es el Rey. Amén. Ok. 4. ¿Por qué confiar en la soberanía de Dios? Porque la soberanía de Dios me ayuda a pedir de la manera correcta. Ellos dijeron, Señor, vamos a verlo. Hechos 4, por favor. Hechos 4, versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Y qué más? Y danos un camello, aunque sea último modelo, Señor. Danos un elefante 4x4 para ir a evangelizar a la sierra, o al desierto de Arabia, Señor. No. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo puedan seguir hablando tu palabra. Cuando le pides algo a Dios, ¿para qué le pides? ¿Realmente quieres glorificarlo con lo que le estás pidiendo? ¿O solo quieres satisfacer una necesidad que tú piensas que tienes? Wow. 5. Porque la soberanía de Dios influye en los resultados de mis oraciones. Mira lo que dice el versículo 30. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. Verso 30. Perdón, 31. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué empezaron a hacer? ¿Ya viste los resultados? Alguien dice, hermano, ore por mí porque Dios a mí no me escucha. Un día le dije a una hermana, voy a orar por ti, pero debo corregir un poquito lo que acabas de decir. Quiero decirte que Dios sí te escucha. Dios ha estado escuchando tus oraciones en estos días. Y me dice, ¿y qué me ha dicho, hermano? Le digo, te ha dicho que no. Pero no quieres entenderlo. Quieres que Dios te diga que sí. Y Dios ha estado diciéndote que no. Es que todavía somos como los niños. Cuando le pedimos algo, queremos que nos lo dé hasta del color que lo queremos. ¿No es cierto? ¿Por qué tendría que dártelo? Ya les platiqué de cuando uno de mis hijos me dijo, papá, ya sé que quiero de Navidad. Tenía como 5 años, 6 años. Y ya saben ustedes quién es. Digo, ¿qué quieres, hijo, de Navidad? Quiero una Harley Davidson 900 milímetros. Yo no sé dónde había oído eso. El cilindraje.
O sea, es un monstruo de moto. Es el monstruo de moto con el que yo también he soñado muchas veces. Nada más eso, papá, una Harley Davidson 900 milímetros. Le dije, hijo, eso no te lo voy a poder comprar en Navidad. ¿Por qué? Le digo, mira, por dos razones. Primero, no tengo dinero. Número dos, si lo tuviera para comprar una moto Harley Davidson 900 milímetros de cilindraje, de todas maneras no te la compraría. ¿Por qué? Le digo, porque es muy pesada, es muy grande y te haría mucho daño. Entonces no te compraría esa moto aunque tuviera yo el dinero. ¿Te das cuenta? Se agachó, se dio la vuelta, así como que dijo, mi papá ni quiere comprarme una moto Harley Davidson 900. ¿Sabes qué? Dios siempre sabe lo que tú necesitas. Y Él te dará lo que tú necesitas, no lo que tú quieras, muchas veces. Amén. Ok. Esta semana escuché de un joven que su papá le dio de regalo un coche por terminar su carrera. Y en la primera noche, ¿alguien escuchó esa noticia esta semana? En la primera noche salió disparado con sus amigos, estrelló el coche y se mató él y sus amigos. Aquí en el estado de Veracruz, en alguna parte pasó. Mire, a ver si luego me pasas esa nota. Ok. 6, les dije que tenía un 6. Porque la soberanía de Dios me ayuda a vivir en comunidad con los demás. ¿Qué es vivir en comunidad con los demás, hermanos? ¿Qué es vivir en comunidad? ¿Es vivir en la misma colonia nada más? Es poder ayudarnos. Hermanos, si Dios te ha convencido de ser miembro en esta comunidad, en esta familia, entonces necesitamos vivir en comunidad. ¿Saben qué? Dice el apóstol Pablo que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hace 8 días fui y pudimos compartir con esta familia que les dije hace un rato. Y les dije, de parte de la iglesia es esto. Y hoy fui y les dije, les traigo algo de parte de la iglesia. Porque Dios es bueno y porque Dios nos ha convencido de que somos familia aquí. Y como familia también podemos de pronto mirar hacia afuera. No podemos solucionar las necesidades de nuestros vecinos, no podemos arreglarles sus problemas, pero podemos decirles que somos familia y que les amamos en Cristo. Amén. Vean lo que dice el versículo 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído eran, ¿qué dice? De un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. ¿Qué dice? Verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, esto no era obligación, Eso lo hicieron de corazón, y no creo que lo hayan hecho todos, pero muchos de ellos lo hacían a este grado. Versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consuelo, era un levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies ¿de quiénes? De los apóstoles. Hermanos, como comunidad podemos ser solidarios, compartidos, dadivosos, misericordiosos y amorosos. ¿Cierto o no? Y no tienes que darle un filete gourmet, un corte americano al hermano que llega a tu casa. No. Quizá un taco de frijoles.
Bueno, si le pones salsita macha, está mejor. O como la hermana Chenta en Dos Ríos. Siempre tiene algo para... ¿Dónde está la hermana Chenta? Hermana Chenta, ¿no la veo? Ah, ya está. Si ya comieron, no les recomiendo que vayan a visitar a la hermana Chenta. Es algo que es una bendición que Dios nos ha dado a Lulú y a mí por más de 21 años. Siempre que vamos, siempre hay una bolita de masa y la hermana Chenta siempre tiene o unas gorditas de frijol o unas picaditas con salsa verde, salsa roja. Y el vecino tiene la tienda, entonces comprar queso no es problema. Jaime va por la cocota de 3 litros y Santiago pica la cebolla y ya el Cesarín y yo pues le entrábamos ahí hace 21. ¿Dónde está Cesarín? ¿Dónde está César? A propósito, César no es visita, no había venido, pero no es visita. ¿Sí? Tiene como 40 años que lo conozco. No es verdad, pero hace 21 años los conocimos y hemos sido tan bendecidos. ¿Sabes qué? No tienes que dar lo que no tienes, pero puedes compartir un poco de lo que Dios te ha dado. Amén. La pregunta es si puedes confiar hoy en el Dios soberano, en el Dios que puede sostener tu vida. Porque si no confías en este Dios, si no confías que Dios tiene todo el control de tu vida, entonces quizá no le conoces. Quizá no le conoces. Noé tuvo que confiar que vendría un diluvio en 120 años. Abraham tuvo que confiar que Dios le daría un hijo a sus 100 años de edad. David tuvo que confiar que Dios cumpliría su promesa de ponerlo en el trono de Israel después de quizá 15 años de persecución de parte del rey Saúl y 3 veces intento de homicidio. Todos los que han confiado en la soberanía de Dios han sido sostenidos gloriosamente. Confía en Él. Él sabe lo que necesitas. Sí. Ay, hermanos, que usted no sabe, pero si yo doy algo, me voy a quedar sin nada. Por eso estoy guardando. Quiero que vean un versículo. Alex, a ver si nos ayudas a buscar 2 Corintios 8:15. 2 Corintios, este me encantó. Ya lo dijo el Señor Jesús de por sí, que por más que te afanes no vas a poder crecer un codo. ¿Alguna vez quisiste ser más alto de lo que eres? Algunos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tenía 16 años, yo quería ser grande, medía yo 1,59. Cuando me hice novio de Lulú, medí 1,60. Le decía a Lulú que anduviera con chanclas porque con zapatillas estaba más alta que yo. Me casé a los 22 y me dijeron, ni modo, vas a ser chaparrito toda tu vida. No, me casé y empecé a crecer. No es una receta, pero me casé y empecé a crecer. Crecí 10 centímetros desde que me casé hasta los 28 años. ¿Sí? Y ahora empecé a decrecer otra vez. Bueno. 2 Corintios 8:15 dice, como está escrito, mira esto, el que recogió mucho, ¿qué dice? No tuvo más. Y el que recogió poco, no tuvo menos. ¿Sabes de qué sirve que amontones? ¿Sabes qué es mejor? Como dijo el Señor Jesús, usa esas riquezas injustas, es decir, esas riquezas de este mundo, úsalas para glorificar a tu Dios. Glorifica al Señor. Quiero compartir un testimonio y sé que la persona está aquí y no voy a mencionar su nombre. La primera vez que
me invitaron a Estados Unidos para representar al CI, al hermano Daniel Hernández y a mí. Pues era una emoción grande. Fue en el año 2003. Llevábamos 2 años aquí en la cumbre. Y uno de los hermanos se paró y dijo: oigan, hermanos, pues el hermano Mateo va a viajar y pues ojalá pudiéramos ayudarle para que se compre, aunque sea una hamburguesa allá en Estados Unidos. Y yo dentro de mí dije: qué bueno que el hermano está con esa disposición en su corazón. Dije: a lo mejor le está planeando dar. Bueno, él no me dio nada. Nada más habló, nada más promovió, pero no me dio nada. Aparte de que todos mis gastos, gracias a Dios, estaban pagados. Entonces yo no necesitaba ni siquiera la hamburguesa, porque también me la invitaron. Pero recuerdo que una persona se acercó justo el domingo antes de mi salida y me dijo: hermano, desde que yo escuché que usted iba a salir, Dios puso en mi corazón darle algo. Y me da mucha pena porque es muy poquito. Y le dije: no tienes que preocuparte, no necesito realmente para el viaje, todo está pagado, todo mi viaje está pagado, no tienes que hacerlo. Y me dijo: hermano, es que ya la traigo aquí. Y quería dárselo. Y me acordé de alguien que me dijo un día: no le quites a nadie la bendición de dar. Y entonces le dije: está bien. Y puso en mis manos 2 monedas de a 10 pesos. Y quiero que sepa la persona que lo que hice con esas monedas fue depositarlas como una ofrenda en el primer culto que estuvimos en la iglesia allá en Estados Unidos. Dije: Dios, esto es como el agua que David mandó a traer del pozo donde estaban los filisteos. No puedo beber esta agua, Señor. Este es un acto de adoración de uno de tus hijos. Aquí está, Señor. ¿Sabes? A esta persona Dios la ha recompensado increíblemente. No es millonaria, pero Dios la ha bendecido. No tienes que compartir millones. Solo tienes que decirle al Señor: Señor, ayúdame a confiar en tu soberanía, porque ya sé que si amontono mucho no voy a tener más. Y si no alcanzo a recoger mucho, si recojo poco, no voy a tener menos, porque tú eres soberano. Amén. ¿Por qué no le das gracias al Señor por lo que te ha dado? Porque Él soberanamente te ha sostenido, ¿o no? De una cosa estoy seguro: nadie de los que está aquí se ha muerto de hambre. No te has muerto de hambre. Y el día que no tenías en tu cartera para ir a comprar, no al súper, sino a la tienda de la esquina, ese día Dios fue fiel contigo, porque así es el Rey del universo. Es tan amoroso, tan fiel, y de pronto frustra nuestros planes, porque Él tiene algo mejor para ti y para mí. Amén.